Bueno, hasiko gea inportaz bezaizue, ongi etorri Euskal Kastarien elkarteak antolaturiko gauza batera, Donostia Kulturaren laguntzaz antolaturiko hitzaldi honetara, eta batez ere fetxa hauetan etorri izanagatik. Unas fechas tan familiares que nos han permitido que esté con nosotros Olatz Urquia, que es la corresponsal de ITV en Asia-Pacífico. Olatz, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Decíamos que llevas, que son estas fechas que has venido, que llevas 3 años sin venir. Tú llevas 7 años, si no me equivoco, en China, un país que decíamos que está lleno de tópicos o tenemos muchos estereotipos de un país. Por ejemplo, decíamos que hay un montón de... Bueno, estamos igual, nos hemos avanzado y la gente ya está todavía entrando. Pues es un país, China, que para nosotros nosotros tenemos muchos tópicos, no sé si deberíamos de quitarnos algunos. Por ejemplo, se decía pues, en el lenguaje, la famosa frase de trabajar como chinos, o en estos momentos con la pandemia la gente pensaba que está lleno de gente sumisa, pero es un país que tú misma decías que es un país pues muy complejo y polifacético, sí. Quizás por las dimensiones simplemente claro. Ya. ¿Puedes avanzarnos algo? Sí, o sea, para empezar, hay 1.400 millones de habitantes. Entonces, a mí, cada vez que me viene alguien y me dice que los chinos son no sé qué, o sea, digo, a ver, ¿cómo es posible meter a todos, a tanta gente en un mismo saco, no? Y me parece que hay, lamentablemente, esa tendencia a meterlos a todos en un mismo saco y deshumanizarlos de esa forma. Aparte de ser un país que tiene 1.400 millones de habitantes, es un país, me lo dijiste tú el otro día, que hace frontera con, ¿cuántos eran? 22 países. 22 países. Hay 56 etnias minoritarias, sí. Aparte de la Han, la principal. Y que debía de ser 5 usos horarios, eso pero es. Que no ocurre como en Estados Unidos, ¿no? Eso es, eso es. Por ejemplo, si te mueves un poco y vas de Pekín más al interior, al oeste, a la provincia de Xinjiang, pues te anochece súper tarde y en Pekín en invierno anochece a las 5 porque eso, por las dimensiones debería de haber 5 usos horarios y no hay. Y aparte, bueno, si te mueves de una provincia a otra, la gastronomía es súper distinta, hay idiomas distintos, ¿no? Dialectos, idiomas distintos, no sé, es un país muy complicado y muy interesante. Vamos a hacer una fórmula, como decíamos que estaba organizado por la Asociación de Periodistas del País Vasco y por el colegio, junto con Donostia Cultura, y esta charla estará grabada por Digitalac. Os queríamos contar que va a ser un poco como en la radio. Esto se va a ser una especie de dialogado, en que Olatz y yo dialogaremos un poco sobre la realidad china, ella evidentemente con su idea de primera mano que tiene ella. Y en un momento abriremos turno de preguntas, como hacen en el radio, abriremos a los oyentes, en este caso a vosotros. Por lo tanto, si tenéis preguntas, podéis alzar la mano. Gazteleraz izango da hitzaldia, baina norbaitek euskaraz egiten badu, erantzungo euskaraz eta gero itzulpen txiki bat egingo da. O sea, volvemos a deciros que si alguien quiere participar en euskera, estamos abiertas a que se haga. Y para el que no entienda ya lo traduciremos. Olatz, y además tenemos como nos gusta decir a los periodistas, un breaking news, una última hora, que es que ya no vas a tener que confinarte cuando vuelvas a China, no sé cuándo lo haces, y qué significaba, cómo estaban las medidas, qué te implicaba en este momento, cómo estaban las medidas hasta ahora. Sí, bueno, ahora en los grupos de WeChat, que es como el WhatsApp de China, todos están hablando de eso y celebrándolo, porque hasta ahora, si muchos de nosotros no hemos viajado, yo por ejemplo, como has dicho antes, llevaba 3 años sin venir aquí, ha sido porque desde que empezó la pandemia, por las medidas tan estrictas que ha habido en las fronteras, salir suponía en algunos casos luego quedarnos sin poder volver a China durante meses. Y aparte en los casos, en el mejor de los casos, si podíamos volver en las fechas previstas, luego teníamos que pasar una cuarentena en un hotel. Durante la pandemia ha sido de 3 semanas y luego se ha ido reduciendo el número de días que teníamos que pasar, pero hasta ahora recientemente eran 5 días en un hotel. O sea, supone que no puedes comprar un billete, estos años no podías comprar un billete de avión y plantarte en China y volver a tu casa. No, tenías que hacer, aparte por supuesto de hacer todas las PCR y todo eso, tenías que llegar y estar encerrada en un hotel pues X días.
y eso ya lo han quitado, o sea que muy contenta. Aparte de lo que nos has estado contando tú, decías también que tenemos una realidad un poco distorsionada de lo que ocurrió en China, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Vamos a atacar por ahí. ¿Cómo fueron los primeros meses? Porque, claro, todo el mundo acusaba a China de que se creó allá. No sé cómo lo vivisteis allá. ¿Cómo fueron los primeros meses? ¿Cómo se atajó o cómo se intentó atajar? Sí, cuando empezó la pandemia yo estaba aquí de vacaciones y tuve que volver eso, una semana antes por trabajo, y me acuerdo de ese ambiente que había un poco distópico, ¿no? Porque al comienzo todo era desconocimiento, pues un montón de bulos y eso. Me acuerdo llegar ahí y de repente ver las calles de Pekín, que son pues calles enormes, no todas, ¿no? Pero muchas calles enormes de 8 carriles, sin coches, pues sin movimiento, cuando normalmente hay un montón de movimiento y es una ciudad muy, muy rápida. Y pues encontrarme con gente que no veía desde que me había ido de vacaciones y querer saludarles como normalmente, abrazándoles, y era como uy, 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 no. Lo que pasó luego aquí, ¿no? Pero ahí fue un poco el comienzo, cuando no se sabía nada y había ese miedo. Las medidas al comienzo fueron muy estrictas, pero luego eso se ha ido suavizando. Y hemos mantenido medidas estrictas, pero que se han ido cambiando y adaptando un poco a las variantes que han ido llegando. Medidas estrictas, por ejemplo, me decías antes, por ejemplo, que no podíais iros de una calle a la otra. Sí, eso es. Los primeros meses de la pandemia, por ejemplo, yo para entrar a mi casa tenía en la entrada de la calle como un pequeño control y tenía que mostrar la tarjeta de residencia de esa calle que nos dieron a todos al comienzo de la pandemia. Estaba todo, por supuesto, cerrado, entonces no podíamos quedar con amigos en los bares o en los restaurantes, pero tampoco les podía invitar a casa. Estábamos muy, muy aislados. Pero tengo que decir que normalmente se tiende a exagerar y a dramatizar todo, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Y la realidad es que, bueno, hacíamos a veces mini trampas para poder soportar esa situación y, bueno, a veces el control era estricto, pero a veces no tanto. Y eso fue al comienzo de la pandemia. Luego ya abrieron las calles, pero con la llegada de la Omicron, por ejemplo, llegaron otras medidas nuevas, por ejemplo, tener que hacer la PCR todos los días, todos los habitantes. Por ejemplo, en Pekín, desde abril hasta ahora hemos estado haciendo la PCR todos los días y en algunos momentos ha sido cada 2 días. Contabas que cuando fuiste a Wuhan, a la vuelta, por ejemplo, tuviste que hacer un confinamiento de ¿cuánto tiempo, aunque no estabas contaminada? Sí, de 14 días, porque bueno, nosotros fuimos a Wuhan, ya sabéis que cerraron Wuhan al comienzo de la pandemia, que los habitantes tuvieron que estar 76 días confinados. La ciudad estaba cerrada, eso suponía que nadie podía entrar a la ciudad ni podían salir. Y aparte, dentro de la ciudad la gente estaba metida en casa y como se consideraba zona de riesgo, los que entramos a Wuhan, luego al volver teníamos que hacer cuarentena. Yo tuve suerte y me dejaron hacerla en casa, no tuve que hacerla en un hotel, pero eso, para poner un ejemplo de cómo son las cuarentenas, cuando llegué de Wuhan nos vinieron a buscar a la estación de tren en autobuses, con todo preparado y con, obvio, todos los trabajadores con el buzo blanco y eso. Nos llevaron a cada uno al hotel o a sus casas, te meten, te ponen un detector de movimientos en la puerta, todos muy majos y todo eso, pero bueno, te ponen el detector de movimientos y te quedas ahí 14 días sin salir. No es como aquí, por ejemplo, mucha gente me decía, no, pero nosotros también hemos estado confinados. Y era, no, pero no es lo mismo, porque no podíamos salir, por ejemplo, a pasear al perro o a hacer la compra, nada. Es de verdad confinamiento 14 días. Y sí, pero bueno, yo en mi caso, como vivo en la parte vieja, en un edificio pequeño, pues no en una urbanización, no me controlaban tanto, no podía salir de casa, pero podían venir mis amigos y por ejemplo, les pasaba a mi perrita por la ventana para que me la pasearan. Sí, y si quería algo me hacían la compra y me sacaban la basura, etcétera. Eso fue cuando volviste de Wuhan, pero ¿has Sí. tenido algún confinamiento más? ¿Luego cómo han cambiado las medidas? Sí, luego ha cambiado, o sea, es que ha habido fases muy distintas en estos 3 años. Con la llegada de la variante Omicron,
como es mucho más contagiosa, esa primera versión de la estrategia de cero contagios dejó de ser efectiva. Entonces, en algunos aspectos se hicieron las medidas todavía más estrictas cuando llegó la Omicron a comienzos de este año. Por ejemplo, pues lo que he dicho de tener que hacer la PCR y todo eso, pero también se volvieron normales, algo del día a día, los confinamientos. Antes, al comienzo de la pandemia, parecía que era algo que pasaría solo en Wuhan y al volver a nuestras ciudades de Wuhan, pero luego con la Omicron se ha vuelto algo que todos hemos pasado. Por ejemplo, a mí me ha pasado de pasar por una tienda por la calle en la que luego detectaron un contagio y luego recibí la llamada y me decían que has pasado por una zona de riesgo y te tienes que confinar. Entonces, bueno, en mi caso fueron solo 5 días en ese caso, pero a otra gente le ha tocado más días. Lo del contacto cercano, ahí se entiende de otra forma. Pasar por una tienda donde ha habido un contagio o lo que sea ya es motivo suficiente para que te confinen. Bueno, ha sido. Confinamiento y además, como decías, cada día con una PCR, ¿o no? Sí, por supuesto. Si te confinan tienes que hacer la PCR. Por ejemplo, a mí me vinieron a casa a la puerta para hacer la PCR y sí. Pero bueno, la PCR, lo que hemos dicho antes, ¿no? Los últimos meses hemos estado haciendo la PCR todos los días, aunque no fuéramos contacto. Tengo que decir que no ha sido un drama hacer la PCR todos los días porque era gratuito y en la ciudad, por ejemplo en Pekín, han construido como casetas de PCR por toda la ciudad. Literalmente yo salía de casa y si caminaba hacia un lado, da igual hacia qué lado, 5 minutos ya tenía una caseta para hacer la PCR. Y ahí, si ibas en el momento adecuado, pues te evitabas una cola larga, estabas ahí, 5 minutos, dejas los datos, te hacen la PCR y adiós. Y se actualiza en el sistema, en la aplicación especial que han creado para todo esto, y con ese resultado negativo podíamos hacer vida normal. Si no teníamos ese resultado, en algunos momentos ha sido 24 horas y en otros de 48, no podíamos entrar a ningún lado, a una urbanización o a la oficina o a una tienda o a ningún lado. Por eso todos hemos estado haciendo la PCR todos los días. Cuando estábamos hablando de los primeros momentos, el hecho de que os confinaran, el hecho de que, como decías tú, que no podríais ir ni de una calle a otra, ¿qué ha supuesto? Que esas medidas, ¿cómo se han reflejado en la salud, digamos, en si ha habido contagios o no? ¿Cómo ha afectado a la vida de la gente? Sí, primero un poco las medidas si efectivamente fueron positivas o efectivas, si se evitó la extensión de la pandemia y luego exactamente cómo se vivió los primeros momentos. Sí, bueno, sin duda fueron efectivas, porque, bueno, eso está claro, ¿no? Los habitantes de Wuhan sufrieron esos 76 días encerrados y gracias a ellos pues no hubo una expansión tan grande del virus en el comienzo. Eso dio también una sensación de seguridad, quizás, ¿no? Claro, ¿verdad? sí, porque al principio, lo he dicho, al principio había un ambiente así de ¿esto qué es? Una distopía, todos con el buzo blanco, no sé qué. Pero luego ya, cuando se extendió al resto del mundo y nos llegaban también desde China las noticias de pues, todas esas cifras, ¿no? De aquí, de todos los contagios y todos los fallecidos, y veíamos que en China bueno, lo que se hacía era cada vez que había una oleada, enseguida se tomaban medidas estrictas. O sea, 10 contagios es suficiente para poner a toda una ciudad de millones de personas haciendo la PCR, o lo dicho, si eres un contacto no cercano también te encierran. Y haciendo eso, lo que nos acostumbramos a la rutina de llega una oleada, nos ponen medidas estrictas, en 3 semanas vuelta a la normalidad. Porque yo ahora estoy contando un poco los peores momentos, ¿no? Pero entre oleadas vivíamos más o menos en una normalidad. Mientras aquí no habíais vuelto a la normalidad, ahí sí, y de alguna forma sí también la economía podía seguir avanzando. Que eso, cuando dices normalidad, significa, por ejemplo, que estuvieran abiertos pues, tiendas, Sí. restaurantes, bares, todo, ¿no? O sea, sí.
Los primeros meses con el confinamiento de Wuhan y todo eso, estaba todo cerrado, pero no duró mucho eso en realidad. No me acuerdo exactamente cuánto, pero unos pocos meses. Y ahí la población estaba tranquila, o sea, aceptaba las medidas bien. Se ha dicho aquí que porque son sumisos o quizás quieres romper ese mito, ¿no? O sea... Sí, bueno, tengo que decir que ahí la población lo llevaba bien, pero la mayoría de los extranjeros que vivimos ahí también, al comienzo. Yo recuerdo teníamos mucho ese debate, ¿no? Y, por ejemplo, muchos amigos extranjeros me decían, jo, pues sabes que ahora cuando me están llegando de mi país esas noticias catastróficas, si estuvieran aquí en China mis abuelos o mis padres, estaría más tranquila o tranquilo. Teníamos esa sensación de seguridad, porque luego siempre está eso de que el gobierno chino es poco transparente y eso está clarísimo que es así, pero tampoco es que todo sea mentira, ¿no? Y es verdad, o sea, nosotros lo que hemos visto de cerca es verdad, es así, que las cifras se han mantenido muy bajas, porque yo en 3 años no he conocido a nadie en China que se haya contagiado, mientras que aquí, pues casi todos los que conozco se han contagiado. Y no sé si te he contestado la pregunta, se me ha olvidado. No, sí, la has contestado. Lo que te voy a preguntar también es la imagen que tienen ellos de nosotros. O sea, en ese momento cuando les llegaban estas informaciones de las cifras catastróficas en Italia, en España, tal, Sí. ¿qué pensaban de nosotros? ¿Qué imagen tenían? Bueno, tus amigos, digo, Sí. tienes muchos amigos chinos. No estoy hablando Sí. de la gente que está extranjeros viviendo en China, sino Ya. ¿qué veían ellos? Sí, pues siempre hay dos grupos, ¿no? Como aquí están los que meten a todos en un mismo saco y se quedan con el mensaje negativo y los que no hacen eso. Pues en China también. Algún conocido ya me vino y me dijo, pero qué horrible ahí. Pero era más bien hablando de Estados Unidos. Decían, joder, a la gente le da igual que mueran sus abuelos. Están ahí hablando de la libertad para salir a la calle y qué pasa con la libertad de los otros que no se quieren contagiar. Algunos me decían eso, porque se habían quedado con esa visión. Mis amigos no, mis amigos pues veían un poco pues, matices. Pero lo he dicho, eso en un primer momento sí que después del miedo inicial teníamos una sensación de seguridad estando ahí dentro. O sea, no teníamos miedo de contagiarnos, porque bueno, esas medidas funcionaban para evitar los contagios, hasta que luego llegó la Omicron, entonces cambió un poco. Me decías también que aparte de o sea, la imagen que tenemos de sumisos es que también es la sociedad china en general, que también estos son generalismos, estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, pero que es muy que cuida mucho a sus personas mayores, ¿no? Quiero decir que son muy que para ellos era muy importante la seguridad de los demás, en cierta manera, ¿no? Que por eso también aceptaban estas medidas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hombre, siempre generalizamos un poco, ¿no? Pero es verdad, culturalmente diría que en la sociedad china hay, no sé, un concepto de familia más, como en otros países, como, no sé, yo tengo amigos mexicanos y me dicen que es lo mismo en México, por ejemplo. Sí, y luego eso también es interesante, por ejemplo, a la gente de aquí le ha chocado mucho que no obligaran a los mayores de 80 a vacunarse. Eso es interesante, porque uno de los motivos por los que, bueno, uno de los argumentos principales que se ha utilizado para justificar la estrategia de cero contagios y todas las medidas estrictas ha sido la necesidad de proteger a ese 40% de los mayores de 80 que no se han querido vacunar. Y cuando yo contaba eso aquí a la gente me decían, joder, pero es China, o sea, el gobierno puede hacer lo que quiera, ¿por qué no les obligan y ya? Pues no les han obligado, porque no querían y ya. Y aparte porque no había percepción, lo que he dicho antes, no había percepción de riesgo. Entonces los mayores que están ahí en su ciudad, que no viajan, que no conocen a nadie que se ha contagiado, ¿para qué se van a vacunar? No han querido vacunarse y no lo han hecho. ¿Cómo es la situación entre estamos hablando, no sé si muchas veces, de la situación en las urbes, pero ¿cuál es la situación en los pueblos? Que imagino que al prohibirse el que la gente se moviera entre provincias, en cierta manera se quedaron aislados, o igual, ¿no? O sea, aislados en el sentido de protegidos Sí, contra la epidemia. sí, puede ser. De todas formas, más problemas para movernos dentro de China hemos tenido en la segunda fase, con la Omicron. Al principio no tanto. Era más difícil salir y entrar al país, pero dentro más o menos nos podíamos mover. Pero es verdad que siempre ha sido así. Por ejemplo, si en una ciudad
O sea, por ejemplo, si viajas dentro de China y en la ciudad o en la aldea o donde sea que estés, hay unos pocos casos, ya en la aplicación te sale el código rojo, que has estado en una zona de riesgo, y luego igual te quedas sin poder volver a tu ciudad durante unos días. Entonces, tienes razón, igual eso durante toda la pandemia ha habido menos movimientos y se han quedado más aislados. De todas formas, en las zonas rurales la situación pues sanitaria de los hospitales, etcétera, es por supuesto mucho peor que en las ciudades, y ahí es donde está un poco el foco, ¿no?, de la preocupación de lo que va a pasar cuando aumenten las cifras de contagios. Y es también uno de los argumentos que han utilizado otra vez para justificar esto. O sea, nunca lo han negado, está claro desde el comienzo que en las zonas rurales no estarían preparados para hacer frente a una oleada de muchos contagios y ingresos en los hospitales, sobre todo con la baja tasa de vacunación, y por eso se han mantenido las medidas. Decías que el cambio sustancial ha sido la llegada de la variante Omicron cuando llegó a China y qué supuso, por qué fue tanto cambio. Sí, bueno, seguro que todos sabéis, aquí se habló mucho de lo que pasó en Shanghái, del confinamiento de Shanghái, fue con la llegada de la variante Omicron, porque antes de la llegada de Omicron desde el comienzo habían adaptado un poco la estrategia pues habían ido aprendiendo, ¿no?, cómo hacer frente a las oleadas, y se había conseguido mediante las PCR masivas cada vez que había una oleada, lo que he dicho de aislar a los contactos, rastreo de los contactos cercanos muy rápido, se había conseguido detener las oleadas muy rápido en cuanto empezaban. Pero con la Omicron eso cambió. Y en Shanghái, por ejemplo, pasó que no tomaron estas medidas súper estrictas inmediatamente, y enseguida se descontroló y enseguida teníamos cifras de, no me acuerdo cuántas eran en el peor momento, pero varias decenas de contagios al día. Y son unas cifras que no hemos visto en China, no habíamos visto desde el comienzo de la pandemia hasta la Omicron. Entonces tuvieron que adaptar un poco las medidas, y ahí empezamos con pues lo que he dicho antes, ¿no?, las PCR, no solamente PCR masiva cuando llegaba una oleada, sino todos los días, para evitarlo. Y también lo que he contado de que pases al lado de una tienda y te confinen, eso en la primera fase de la pandemia no se hacía. Eso ha sido algo que ha llegado con la Omicron. También en Shanghái vimos ya las primeras protestas, digamos, ¿no?, que eran en su casa, porque el confinamiento tenía unas consecuencias para la gente que estaba confinada. No solamente que estabas aislado, sino creo que no tenías la protección que, por ejemplo, se dio aquí. Claro. Decíamos. Sí, eso es. Porque también eso, lo que decía, ¿no?, al comienzo era más una sensación de seguridad y, bueno, mira, prefiero que cada vez que llegue una oleada se tomen medidas rápidas y estrictas y así volvemos a la normalidad más rápido, pero luego con la Omicron, cuando se vio que no se podía frenar eso y que el confinamiento tipo Wuhan, que pensábamos que no pasaría otra vez, sí podía pasar, y además que no había ninguna ciudad intocable, como la gente, bueno, pensamos que Shanghái o Pekín serían intocables, y luego confinaron Shanghái, y además fue un confinamiento más largo y más duro, bueno, no sé más duro, pero más largo que el de Wuhan, y con un montón de historias dramáticas en las redes sociales que por supuesto llegaron aquí, de gente que se contagiaba, llevaban a un centro de estos de confinamiento y se quedaban sus perros en casa sin nadie que los cuidara. Centros de confinamiento, ¿te refieres a los centros que ponía el gobierno en el que te llevaban y te dejaban en una cama junto a otra persona contaminada, por ejemplo, ¿no? Claro, es que eso es verdad, eso no lo he explicado y eso es importante, porque en China hasta hace poco, si te contagiabas, a pesar de ser asintomático, te llevaban a un hospital o a un centro de confinamiento. Estos centros de confinamiento los han construido, o bueno, a veces han sido pues gimnasios o lugares así que han transformado, y bueno, simplemente pues eso, si te contagiabas a pesar de ser asintomático, te llevaban a un sitio de estos y tenías que quedarte hasta que dieras negativo otra vez. Eso por supuesto que a la gente no le gusta nada, que te confines, o sea, que te contagies si eres asintomático, pero a pesar de todo te llega a casa la ambulancia y te lleva a un sitio hasta que des negativo otra vez, joder. Y eso ha pasado cada vez más con la llegada de la Omicron, y la gente ha visto que eso iba a ser un poco rutina,
Y al ver también, paralelamente, que en el resto del mundo la gente empezaba a convivir con la pandemia y que la mayoría de la gente que se contagiaba pues los síntomas eran más leves, la gente ha empezado a tener más miedo a las consecuencias que a la enfermedad en sí, con la Omicron. De todos modos, decíamos, cuando te preguntaba por el confinamiento, es lo que suponía, por ejemplo, económicamente, porque me decías que, claro, que en China no existen los seres que hubieron aquí, ¿no? O sea, es decir, que si te confinaban, te arriesgabas a perder el trabajo. Claro, sí, eso es. Yo conozco a mucha gente que ha perdido el trabajo porque, pues eso, les han confinado. Y estos confinamientos se pueden alargar mucho. Por ejemplo, aquí se habló mucho de lo de Shanghái, pero ha habido otros muchos confinamientos, por ejemplo, en Urumqi, en la provincia de Xinjiang, o en Huohot, en Mongolia Interior, y muchos más. Y han sido confinamientos de ciudades enteras que han durado, no sé, 3 meses. Esos 3 meses pues imagínate quedarte 3 meses sin poder ir al trabajo, supone quedarte 3 meses sin cobrar. En algunos casos, algunas empresas sí han dado unos mínimos, pero no están obligados. Entonces, eso, pues gente que se queda 3 meses sin el sueldo y que tiene deudas que pagar, pues ha sido bastante difícil. ¿Y cómo se arreglaban? Pero creo que, o sea, si no tenían esa ayuda, digamos, estatal, ¿cómo se arreglaba la gente? Bueno, pues lo que dicen es que la gente ha tirado mucho de los ahorros y pues se ayudan entre ellos y etcétera. Sí. Y luego, bueno, en lo que respecta a los jóvenes, yo sí he visto un cambio de actitud un poco, pues, no sé, hasta ahora parecía que quedarse sin trabajo era un drama, ¿no? Había un poco de miedo a ese momento, porque hasta ahora ha habido muy poco desempleo en China y parecía que eso que no tenía por qué pasar. Pero ahora con la pandemia muchos jóvenes decían, mira, pues he perdido el trabajo, pues mira, y no me ha pasado nada, estoy unos meses sin trabajar, estoy bien y luego ya encontraré algo. Pero las cifras después de esta Omicron eran espeluznantes para China, imagino, sí. un 6% creo, ¿no? Sí. ¿Cuánto era? En abril, cuando llegó a Pekín, 6,2%. El desempleo. Sí, igual que al comienzo de la pandemia. Por eso también generó un poco de frustración porque la gente veía que habían pasado ya dos años, ¿no? Sí, 2 años y todavía pues seguían con estos problemas, entonces... Son pequeñas protestas, digamos, desde el balcón de su casa, pero digamos que el momento cumbre de las protestas es tras la celebración del Congreso del Partido Comunista, que bueno, vamos a explicar que se celebra cada 5 años y que digamos que sirve para dar el timón de lo que va a ser el próximo quinquenio, y que esperabais igual un cambio en las medidas de COVID-0, o por qué digamos que esto, después de esto, digamos que las protestas aumentaron. Sí, porque bueno, desde la llegada de la variante Omicron, la gente ya estaba un poco cansada y todos habían puesto la esperanza en el Congreso del Partido. En octubre, en este Congreso, todos sabíamos que Xi Jinping iba a alargar su mandato y bueno, esperaban... Bueno, además, el primer ministro Li Keqiang ya llevaba varios meses diciendo que la estrategia de cero contagios no era sostenible, que no se podía mantener esa situación porque había que proteger a la gente, pero la economía también, etc. Entonces, todos pensábamos que Xi Jinping, habiendo asegurado su mandato y teniendo esta presión cada vez más grande para relajar las medidas, sería el momento de la gran noticia de se ha acabado la estrategia de cero contagios, y no llegó esa noticia. Xi Jinping en su discurso de apertura volvió a subrayar que gracias a la estrategia de cero contagios se habían salvado muchas vidas y dijo que todavía era necesario mantenerla. Entonces ya yo me acuerdo ahí en octubre que ya se sentía ya un cansancio psicológico, ya la gente estaba ya, es que ya no puedo más. O sea, porque es que además lo peor es el no saber hasta cuándo se va a alargar la situación. Porque cada vez que confinan una ciudad, por ejemplo, es ciudad confinada hasta nuevo aviso. La gente no sabe cuánto tiempo se va a quedar así. Y con las medidas lo mismo. PCR diario, todos los días, hasta nuevo aviso. Entonces la gente no podía decir, bueno, venga, voy a aguantar un año más y ya.
Y la gente empezó a decir, esto no sé, igual se va a alargar 1 año más, igual se va a alargar 3 años más. Ya la gente estaba cansada y por eso ya al final... ¿Y en qué han consistido? Bueno, hemos tenido muchas imágenes, pero solamente se protestaba porque las medidas no digamos, se decaían, o había algún germen más que iba en la protesta. Sí, bueno, las protestas de ahora, de finales de noviembre, comienzos de diciembre, surgieron... Bueno, la gota que colmó el vaso fue un incendio que hubo en un edificio de Urumqi, en Xinjiang. En este incendio... Perdona, cuando tú mencionas esto es donde está la minoría uigur, ¿no? Sí, eso es, sí. Bueno, en la ciudad de Urumqi llevaban como 3 meses confinados y hubo un incendio en un edificio en el que murieron 10 personas. Y luego empezaron a denunciar que el problema había sido que los bomberos no habían podido llegar a tiempo por el confinamiento, porque había alguna barrera o algo. Y también la grúa que utilizaron para apagar el fuego no llegaba. En las imágenes vimos que no llegaba a la ventana el agua. Y entonces la gente pues se enfadó. Y además algún responsable se le ocurrió hacer el comentario de no, pero en este edificio no estaban del todo confinados, no era zona de riesgo, y si ha pasado esto es porque no conocían las pautas a seguir en caso de incendio o algo así. Y entonces, claro, ya los habitantes ya no. Y entonces ahí empezaron las protestas, salieron a la calle, empezaron a romper las reglas de confinamiento, rompieron las vallas y ahí empezó una oleada de protestas que luego la sorpresa fue que se extendieran a otras ciudades. Después de lo que pasó en Urumqi, en Shanghái hubo una vigilia por las víctimas del incendio que desencadenó en protestas, y luego en otras ciudades, en distintas provincias, en Guangzhou, luego en Pekín también. Y estas protestas, ¿cómo fueron? Pues, bueno, por ejemplo, en Pekín yo estuve el primer domingo de diciembre en las protestas, se alargaron hasta las 3:30 de la mañana o así, y lo interesante fue ver que en las protestas pedían el fin de la estrategia de 0 contagios, pero también denunciaban la censura. Seguro que visteis en las imágenes que los manifestantes llevaban hojas blancas. Y eso a mí, bueno, nos explicaron que querían representar todas esas palabras que decían y borraban inmediatamente. Porque aquí un poco la imagen que se ha transmitido es que los chinos nunca salen en protesta y de repente esto era algo nuevo, pero bueno, no es exacto. Sí hay protestas. Y hay, por ejemplo, en las redes sociales, o sea, estaban las protestas en la calle y paralelamente todo el movimiento en las redes sociales, que todo el mundo empezó a poner mensajes críticos, etc. Lo que pasa es que se borran, o sea, hay censores trabajando que borran estos mensajes. Entonces, con las hojas blancas querían denunciar eso también. Y lo interesante fue también que por primera vez en estas protestas hubo críticas directas al gobierno y a Xi Jinping, algo que no suele ser habitual. Porque no sé si es legal manifestarse en China. Sí. Decías que se pueden manifestar, lo que pasa es que no sé, no hay tanto costumbre o... No es legal manifestarse y, por ejemplo, después de las protestas, varios manifestantes a mí me dijeron que habían recibido los siguientes días la llamada de la policía o incluso la visita de la policía en casa para recordarles que no es legal y recomendarles no salir otra vez. No sé, no es nada, no llegan a casa y se los llevan o algo así normalmente, pero sí hay unas técnicas de agresividad pasiva para evitar que la gente lo haga. Por eso también cuando aquí la gente saca conclusiones como la que hemos dicho antes, de que son sumisos y así, yo me enfado un montón, siempre. Porque no puede ser. Lo primero, no puede ser meter a todos en un mismo saco, y lo segundo, hay que entender que en China, para salir a manifestarse, hay que tener el doble de valor que aquí, porque las consecuencias pueden ser mucho peores. Y aparte es mucho más difícil, simplemente porque tienen unos recursos impresionantes para cortar eso de raíz antes de que vaya más.
cuando empezaron las protestas yo me quedé impresionada de todos los coches de policías que iban. Yo iba hacia allá en moto y es que me estaban pasando coches y coches de policías, pero un montón. Y ahí había más policías que manifestantes, y eran muchos los manifestantes. Eso por un lado, por la presencia policial, y por otro lado, todos los medios que tienen nuevas tecnologías, etcétera, para, bueno, pues para evitar que estas protestas ocurran y se extiendan, pues es un poco difícil. No sé si os ha sorprendido, me decías, creo que no os ha sorprendido las manifestaciones, pero lo que quizás sí ha sorprendido ha sido el viraje posterior. O sea, de repente la gente sale a la calle y de repente el partido y el gobierno deciden cambiar y os han abierto, digamos, no sé. Sí. ¿Os ha sorprendido un poco las medidas que se han tomado? Sí, sí, eso es lo que decíamos ahí todos, ¿no? Hablando de este tema, que las protestas en sí nos sorprendieron, pero no tanto, porque sí que, a pesar de que no sea tan habitual como aquí, la gente sí sale en protesta ahí, pero son protestas más aisladas, igual por temas económicos, etc. Pero la gran sorpresa fue la reacción del gobierno tras las protestas. Después de esas protestas de Pekín, por ejemplo, yo me acuerdo de estar en la ciudad y ver un montón de policías por todas partes. Por ejemplo, a mí, cuando estaba haciendo los directos para ETV, me impidieron hacer los directos, y eso me ha pasado antes un montón de veces, pero después de las protestas era todo el tiempo. Era imposible, te venían y te pedían los documentos y te preguntaban el contenido del directo, etc. Y también lo que he dicho antes, los manifestantes recibieron la visita de la policía. Luego también pusieron policías pidiendo el móvil a la gente en la calle para que borraran las aplicaciones que han utilizado para organizar las protestas, como Telegram, etc., aplicaciones censuradas. Entonces era, por un lado, el gobierno parecía estar sacando músculo, pero por otro lado, de repente, después de las protestas, vimos que empezaban a abrir. Cambió el discurso sobre la pandemia, le cambiaron el nombre, más o menos, empezaron a mencionarlo como gripe habitual o algo así, y anunciaron que iban a hacer una campaña masiva para que se vacunaran los mayores de 80 que no estaban vacunados, y ahí ya vimos, uy, aquí ya viene el comienzo del fin, porque, como he dicho antes, uno de los argumentos principales para justificar estas medidas estrictas era la necesidad de proteger a la gente. Entonces, eso, fue de repente, de un día para otro eso, y ya, unos pocos días después, cuando yo vine aquí, de repente la gente de ahí me dijo que ya no hacían PCR, ya, de repente no había esas casetas para hacer la PCR, todo el mundo se empezó a contagiar, o sea, ha sido una pasada. Todos mis amigos se han contagiado en 2 semanas, y en 3 años no se ha contagiado nadie. O sea, que ha sido eso, de repente han dicho ya no se puede hacer más y punto. Contagio que ha sido, ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo han pasado tus Pues amigos? bien. Por eso, sí, porque aquí estos días también, claro, vemos en las noticias esos titulares de caos absoluto en China, que son titulares que, bueno, pues que siempre, no sé, parece que hacen falta, ¿no? Para que te den ganas de leer algo. Igual si el titular es caos absoluto en China, pues lo lees antes. Es así el periodismo. Pero eso, yo veo esos titulares y paralelamente la gente de ahí que me dice, pues nada, nos hemos contagiado todos y joder, qué rollo, pero estamos en casa, ya no nos mandan a los centros de confinamiento. Por ejemplo, es posible hacer el test en casa. Los test de antígenos hasta ahora no hemos tenido esa opción en China. También ser contagiado y estar en casa no ha sido posible, pues ahora todos en casa, lo han pasado, ya está. Hoy estaba la gente hablando de la fiesta de Nochevieja. Por supuesto que esto es en el caso de los jóvenes y por supuesto que va a haber fallecidos, obvio. Pero bueno, había leído una cifra de que se espera 1 millón de muertos, y eso es como, uy, 1 millón. Pero si tomas en cuenta la población, ¿no?, de 1.400 millones, el cálculo ahí sale a 0,07%, algo así, de la población. Si no me equivoco, es más bajo que en muchos países. O sea que ahora, por supuesto, que va a haber dificultades, pero que no es el drama absoluto. O sea, no es eso lo que perciben desde ahí, justo lo contrario. La gente está contenta porque ya parece que está terminando todo. Decíamos también que tus amigos creo que también están vacunados, ¿no? Que están con qué vacuna y con cuántas dosis.
Sí, ahí tenemos, bueno, yo tengo 2 dosis de Sinopharm, una vacuna china, y luego cuando llegué aquí me puse la tercera, la Pfizer, y mis amigos de ahí lo mismo, tienen todos dos dosis, casi todos, y muchos la tercera de Sinopharm o Sinovac. Hablando de eso, aquí se dijo que había un poco de reticencia a esa vacuna. No sé si es cierto o sea la percepción o al final bueno, optas por ponerla por si acaso. Sí, bueno, dicen, hay cifras de que la efectividad de la Sinopharm, por ejemplo, es más baja que las que os habéis puesto aquí. Creo que decían el 70%, y será así, pero bueno, lo que está claro, y eso es lo que dicen los expertos, es que no es inútil. Por supuesto que es mejor tenerla que no tenerla. Y se ha visto ahora toda la gente que yo conozco que se ha contagiado, pues eso, lo he dicho, tienen síntomas, pero no nada del otro mundo. Yo antes de abrir el turno de preguntas, quería hacerte una preguntita más con el tema de la economía, porque no sé si una de las cosas que se decía que por qué habían decidido, bueno, creo que lo has mencionado también, que el primer ministro hablaba de que esto le estaba afectando a la economía. Decíamos, por ejemplo, que al principio de la pandemia, digamos que China trabajó normal, pero que ya se notaba ya en los últimos confinamientos y que le habían perjudicado a la economía. No sé si hay datos de eso, más o menos, o cómo, cuando se dice trabajar normal, ¿qué significaba, por ejemplo? Sí, al comienzo eso, se consiguió mantener un ritmo más o menos normal. Por ejemplo, en Shanghai, pues el puerto trabajó y hubo comercio internacional normal hasta que entró en confinamiento. Pero, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Se consiguió mantener cierta estabilidad porque había periodos cortos de cierre y luego otra vez apertura. Pero ya luego al final, como se ha alargado tanto en el tiempo, pues por supuesto que ha empezado a afectar a la economía. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, el desempleo subió a los niveles del comienzo de la pandemia en abril con la llegada de la Omicron. Luego también pues la crisis inmobiliaria, etcétera, ha ido a peor porque bueno, es algo que venía de antes, pero también por este cansancio por la estrategia de cero contagios ha habido mucha gente de clase alta que ha decidido marcharse de China vendiendo sus propiedades y sacando mucho dinero. Entonces, al final sí que se ha visto. Sí. Bueno, sí, pues decíamos antes que vamos a abrir el turno de preguntas. Vais a ser grabados, o sea, están grabando esta conversación, o sea, que el que quiera preguntar tiene abierto el público. Y luego, vale, tengo ya 3 personas. Y luego, beti bezala, euskeraz egin nahi bazute, lasai asko egin, guk erantzungo dugu euskeraz, eta gero itzulpen txiki bat egingo da, bale? Sí, yo quería, cuando dices que a veces te duelen, ¿no?, las conclusiones y las opiniones que detectas en Occidente con respecto a China, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener conclusiones erróneas si nos faltan fuentes informativas, nos falta pluralidad, ¿no? Quería preguntarte, por una parte, ¿cómo has podido trabajar, o sea, como periodista, cómo te has podido mover en este contexto de crisis sanitaria? Eso por una parte. Y luego, más allá del COVID, en un contexto de guerra, quería también que nos contaras cómo está viviendo la opinión pública china, el pueblo de China, la gente, el público, la guerra, teniendo en cuenta de que esto, más allá de una pelea entre Ucrania y Rusia, en el fondo es una pelea geoestratégica entre Estados Unidos o entre China, ¿no? Si ellos son conscientes de que están incluidos, están viviendo también esa guerra de otra manera. Vale, me has hecho varias preguntas, seguro que se me va a olvidar alguna, pero si se me olvida, por favor, dime. Pero primero, para empezar, tienes razón que es difícil no tener una visión un poco más plural cuando la información que nos llega no es plural, pero bueno, yo diría que si se mantiene una actitud abierta, a mí, por ejemplo, si me hablan de un país que no conozco en absoluto, simplemente evito, o sea, aunque yo no tenga información, cuando me hablan de gente de ese país, evito sacar conclusiones generales, meter a todos en un mismo saco y, por ejemplo, si leo algún medio que siempre me dice todo negativo sobre ese país o todo positivo, no me fío. Creo que es eso. Y luego, el trabajo de periodista en situación... ¿Me has preguntado, no?
Durante la pandemia. Durante la pandemia. El trabajo de periodista durante la pandemia, por supuesto, ha sido más difícil. Y bueno, no solo durante la pandemia. Para nosotros hemos visto un cambio muy grande desde que yo llegué a China hace 7 años a ahora. Por ejemplo, la pandemia es verdad que se ha utilizado como excusa para ponernos trabas a la hora de hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, pues, de estar intentando hacer preguntas a la gente y que te vengan y te digan no, es que no puedes grabar aquí por la pandemia. Y ha sido muy difícil trabajar en ese aspecto. Y luego, lo de la guerra, ¿cómo se ha vivido desde China? Pues yo creo que bueno, la gente que yo tengo alrededor lo ha vivido un poco como la gente que tengo alrededor aquí, con sorpresa y con desagrado, como viviría en cualquier guerra, creo. Pero ya más a otro nivel, por ejemplo, pues entrevistas que he hecho a politólogos, etcétera, es verdad que sí insistían en esa idea de que al final, pues detrás de todo está Estados Unidos, el imperialismo, la mentalidad de la Guerra Fría, etcétera, y esas ideas también se han escuchado mucho ahí, en China como en Rusia, como entre amigos rusos que tengo en China también me decían lo mismo, pero en general la sociedad diría que lo ha vivido pues como muchos de nosotros, con desagrado. Todo contestado, ¿no? El señor primero. Buenas tardes. Simplemente un comentario. Cuando estalló el COVID en Wuhan, tantos millones de personas, se estalla y solo 2.500, 3.000, 4.000 personas contaminadas. Y aquí nos estalla y bueno, tantas, o sea, no me lo puedo creer. ¿Vosotros solo creíais o qué transmitíais? A ver, Ya, entiendo. O sea, sí. Nunca os he oído criticar diciendo, es imposible, no puede ser. A nosotros nos estalla en las manos y a ellos no nos estalla. Y precisamente es allá donde nace el COVID. No. Sí, es lo que he dicho antes, que siempre tenemos esa idea de que todo lo que llega de China es mentira y en muchas cosas es verdad que es mentira, pero no siempre. Y en ese caso concreto, los que hemos estado ahí, sí nos resulta creíble, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Que no se puede comparar con las medidas que se han tomado aquí. Es que no tiene nada que ver. Aquí teníais, cuando estabais confinados, podíais salir a pasear al perro o etcétera. Los contactos secundarios no se confinaban, no se aislaban, no se hacían PCRs todos los días, no se rastreaba los contactos como se ha hecho en China. En Wuhan fue una locura, detectaron unos pocos casos y encerraron a todo el mundo. Es verdad que puede que no sean las cifras, no sé hasta qué punto, o sea, yo no puedo saber eso, son exactas, el 5.200 y pico fallecidos, no lo sé, pero no creo que hubiera de forma intencionada eso de ocultar las cifras. Además, según por donde lo mires, tampoco tendría sentido porque precisamente cuando ha habido problemas y ha habido más críticas por la estrategia de cero contagios, el problema principal ha sido que no se percibía ese riesgo. Si hubiera habido más cifras de contagiados o más cifras de muertos, igual hubiera sido más fácil justificar esas medidas estrictas. Además, creo que también me contabas que las medidas sanitarias también dentro de los sanitarios fueron muy estrictas desde el principio, ¿no? Sí, es verdad. Luego también eso, tenemos que ver, por ejemplo, cuando pasó lo de Wuhan, cómo, bueno, ¿os acordáis de este hospital que construyeron no sé en cuántos días? Se pusieron un montón de recursos para hacer frente a la situación. Yo estuve en hospitales y me explicaban, cuando todavía aquí, que yo tengo en la familia muchos sanitarios, me contaban cómo se hacía aquí y bueno, pues que no se tomaban medidas de prevención para los sanitarios. Ahí me explicaban cómo tenían un sistema de doble pasillo para separar a los contagiados de los sanitarios, etcétera, etcétera. Luego también hubo un montón de imágenes de todos los médicos y enfermeros que enviaron de las provincias vecinas. Se veían imágenes pues eso, de filas y filas de ambulancias. Enviaron todos los recursos ahí para hacer frente a la situación. Entonces, bueno, no sé. Sí. ¿Protección también tenían?
Aquí una de las cosas que se dijo, por ejemplo, los sanitarios no tenían protección, no tenían Sí. gorros, ni mascarillas, ni el equipamiento de... No sé cómo Sí. estaban en China, si ya lo tenían previsto y tenían ya todo. Sí, yo me acuerdo, mi hermana y mi hermano me contaban eso, que iban a trabajar, que no tenían, pues eso. Y ahí sí, bueno, en un primer momento hubo de repente falta de mascarillas, que no había mascarillas, pero ahí pusieron un montón de fábricas produciendo mascarillas, fábricas que se destinaban a la producción de otras cosas totalmente distintas, se pusieron a fabricar mascarillas, en poco tiempo había mascarillas de sobra. Y desde China se enviaron muchas mascarillas a otros países también. Es que en China es así, ¿no? Al ser tan grande y con tantos recursos, cuando ponen la atención en algo, pues igual eso, en un momento hay carencia de mascarillas, pero de repente es que no, ya lo contrario. Si decide el gobierno, por supuesto que no siempre lo hace, ¿no? Pero cuando decide poner la atención ahí donde hace falta, pues se reacciona rápido. Vale, pues yo tengo una pregunta un poco relacionada, pero me gustaría que contestaras contextualizando en la era pre-COVID, ¿ok? Yo a lo largo de mi carrera profesional he tenido, no sé, bueno, la suerte, me ha tocado currar con muchos chinos, supongo que de distintos lados en China. Sí. Y una cosa que he observado es que tienden a mentir mucho, o por lo menos más que gente de otros países. Y te aseguro que he trabajado con gente de todos los lados. ¿Cómo lo ves tú? Pues no estoy de acuerdo, obvio. Es que estoy sesgada, es quizás el ámbito profesional en el que me movía, es algo cultural, es algo, no sé. Sí, yo creo que no, estás sesgada, no sé en qué ámbito profesional trabajas. Investigación. Vale. Pues no, es que no sé cómo contestarte, no estoy de acuerdo para nada. O sea, yo conozco en 7 años a un montón de gente ahí, no solamente en mi trabajo, sino en mi vida, y no me parece que haya una tendencia cultural a mentir, para nada. ¿Puedes estar tú sesgada por el ámbito en el que te mueves? Eso es de lo que me acusan cuando intento ser neutra, precisamente. Es que me lo pregunto yo, por eso te lo pregunto también. Igual porque estoy en ese ámbito, conozco chinos de cierta clase. No sé. Creo que estés sesgada, porque yo, sí, has visto mi trabajo, cuento las cosas críticas cuando las hay. Por ejemplo, si hay violación de derechos humanos o lo que sea, o cosas que oculta el gobierno, yo soy la más crítica con el gobierno, pero cuando hay algo positivo también lo cuento. Y lo que yo no hago, yo siempre digo... Cuando se trata de un país como China, donde hay tantos estereotipos y tantas opiniones sesgadas, etcétera, y hacer ese esfuerzo de mantenernos neutros es un poco difícil y es una obligación. Precisamente en mi trabajo lo que yo intento hacer es ser crítica con el gobierno, pero ser empática con la sociedad. Y sacar conclusiones así como que los chinos mienten, me parece que... No puedo estar de acuerdo con eso. Bien, pero entonces ¿te parece que culturalmente no hay ninguna razón que empuje a ciertos chinos de ciertas clases o ámbitos a quizás sentirse cómodos diciendo una verdad incómoda? No. No sé ya cómo rizar más el rizo. No lo creo. Yo voy a aportar un poco porque precisamente por una serie de cosas he conocido a 2 mujeres chinas recientemente, y curiosamente una me decía por otra, me decía, porque ya sabes cómo son los de esta provincia. Entonces, no sé también, como decíamos yo, son 1.400 millones de habitantes y claro, eso significa que seguramente algunos son, o sea, que te puedes encontrar de todo tipo, ¿no? O sea, creo que es esto. Yo te decía porque, por ejemplo, esta me decía que era de no sé qué provincia, me decía, pues los de estos son pues cuentan mentiras o no sé cómo decía, pero vamos, era el estereotipo que podemos tener nosotros aquí con respecto a gente, por ejemplo, pues de otras provincias, pues ella también tenía, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto también con las personas que te has encontrado, o que igual culturalmente son algunos, no sé. Sí, es que no sé cuántas personas has conocido chinas. Pues muchas. Trabajaba en un sitio muy internacional. Sí. Bueno, es que... No, simplemente, es que ya te he contestado. No metería, no sacaría una conclusión de ninguna cultura de que tienen una tendencia a mentir, y precisamente con la China no me parece que haya esa tendencia a mentir. No. No sé cuánto nos queda, si hay alguna pregunta más. A ver, por ti.
Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero muchas gracias por tus reportajes en ETV, que siempre son muy interesantes. Es que ricasco. Te quería hacer una pregunta respecto a tu trabajo, porque siempre es muy difícil acercarse a los medios de comunicación chino por la barrera idiomática. Entonces, a ver si nos podrías brevemente comparar la pluralidad periodística en China con la pluralidad que tenemos aquí, sin sesgos, o sea, porque es Sí, muy sí. difícil para nosotros conocerlo. Gracias. Sí, bueno, los medios en China, por supuesto que están muy... No hay pluralidad o libertad de expresión, no sé si te refieres a eso. Sí, sí, por supuesto. Ahí hay un medio principal, el CCTV, que está completamente controlado por el gobierno y... La televisión pública china. Sí, la televisión pública china. Y bueno, es un grupo grande que tienen como no sé cuántos canales, 15 o 20 canales, también en distintos idiomas. Bueno, entonces, por supuesto, tienen muchos medios ahí para pues, tener una herramienta para hacer propaganda. Y sí, no hay mucha opción si se quiere hacer seguimiento de las noticias. Lo que pasa es que yo siempre digo, una cosa es la realidad del Partido Comunista y de todos esos círculos, por ejemplo, los medios controlados por el partido, y otra cosa es la realidad que ves, ¿no?, en las ciudades con la gente. Porque, por ejemplo, CCTV es pura propaganda, pero es que la gente no ve la tele. Ahí, sí. Entonces, esos mensajes de la propaganda del partido llegan, bueno, por supuesto, en las zonas rurales llegan más que en las ciudades. También a otras generaciones también llegan más, pero a la gente más urbana y cada vez más también en las zonas rurales, a la gente más joven ya es que no llegan tanto esos mensajes. Sí, te quería preguntar sobre el tema del crédito social. ¿Qué nos podías contar? Bueno, el crédito social, sí. Hicimos muchos reportajes de ese tema cuando estuvo de moda hace años. No sé si los demás os acordáis, pero era un sistema por el que bueno, decían que se iba a recoger información de la gente, pues actividad bancaria, comentarios que habían hecho en las redes sociales, etcétera, y se iba a crear un sistema de acumulación de puntos. Y luego, dependiendo de los puntos que tenían, pues iban a tener, por ejemplo, más dificultades o menos dificultades a la hora de pedir una hipoteca o moverse dentro del país. Hicimos muchos reportajes de ese tema y al final no ha ido a más. No, se ha convertido en algo normal. O sea, quiero decir, no sé, pues como una forma de, por ejemplo, a la hora de pedir una hipoteca o algo así, pues una forma de tener más información, lo mismo que aquí cuando pides una hipoteca, ¿no?, y tienes que mostrar unos papeles, pues un poco lo mismo. Pero no se ha convertido en una mezcla de... Al principio se esperaba que se convertiría en una mezcla de información conseguida de distintos lugares, o sea, información bancaria, información de redes sociales, que compartirían información, por ejemplo, la policía, el banco, etcétera, y que se convertiría como, pues eso, en una unión de toda la información acumulada también de las cámaras que había en las calles. No ha ido a más, no se ha convertido en eso. Sí, yo quería saber solamente. Ahora en China, las personas que están infectadas tienen que ir a trabajar, les obligan a ir a trabajar, no les dejan quedarse en casa. Me comentaban el otro día y me chocó mucho. Sí, no, es lo contrario. Justo estaba leyendo ahora que ahora les están empezando a dejar ir a trabajar. Es al revés, sí. Hasta ahora no podían ir a trabajar. Lo que he dicho antes, hasta ahora si te contagiabas simplemente tenías que confinarte. Sí, ahora algunas empresas lo han empezado a permitir. ¿Les dejan? No les obligan. No les obligan, no. Sí. Vale, pues igual es otro estereotipo, pero allá va. Estoy ahora, vivo cerca del mar, en un sitio costero de buceo y así, ¿no? Y en el centro de buceo donde suelo bucear nos vienen gente de todos los lados y chinos también.
Y hay una cosa que se comenta en el centro de buceo y es que muchos chinos que vienen no saben nadar y de hecho se sienten muy, muy incómodos en el agua, ¿no? Y yo me pregunto por qué tienen ese ímpetu en hacer cosas que no disfrutan porque se les ve que no están disfrutando y muchas veces da la sensación de que es porque quieren conseguir el carné de buceador, ¿no? Entonces, ¿hay alguna... ¿Por qué tienen esa ansia de conseguir algo como para decir que lo tienen? Es algo, perdón, y me doy cuenta, o sea, según lo estoy diciendo, sé que esto se puede aplicar a muchas personas de muchas nacionalidades, pero me ha llamado la atención en el caso de los chinos que llegan al centro. Vale, o sea, bueno, a ver, para empezar, bueno, yo buceo, me gusta mucho bucear. Mi expareja era monitora de buceo, china. O sea, así, mira, te voy a regalar una anécdota personal. Entonces, no sé a qué chinos has conocido aquí en el centro de buceo, pero yo he conocido a un montón de gente ahí que bucea y bueno, saben nadar, no tienen ningún ímpetu de, no sé, como lo has dicho, de sacarse el título, simplemente les gusta bucear. Sí, o sea que no... Entonces, pues, además hay una cosa una anécdota que contaba Olas, que me contaba es cómo al final, a pesar de todo y de hacerle frente, han intentado tomarlo con humor, en cierta manera, ¿no? Me decías que, por ejemplo, la gente, bueno, aquí también se hizo durante la temporada, pero quiero decir que con la gente le daba la vuelta. Si no te dejaban hacer una cosa, pues hacías otra, ¿no? Sí, sí, eso me ha parecido muy positivo ahí con la pandemia, ver cómo, pues eso, por ejemplo, yo qué sé, que nos empezaban a, no sé, en el tiempo libre, si vamos a clase de salsa, por ejemplo, y nos cierran el gimnasio donde vamos y la gente se quedaba sin poder bailar salsa, bueno, pues cogía el altavoz y se iba al parque a bailar. O, por ejemplo, que cerraron los gimnasios y la gente no podía hacer deporte, se crearon un montón de grupos, esto digo en Pekín, pues para ir a correr juntos al parque. Cuando cerraron los bares y las discotecas se generó como una nueva tradición que antes no había en Pekín, como aquí un poco de beber en la calle. Antes eso no se veía mucho ahí. Pues ahora con la pandemia la gente empezó a ir a una zona que está al lado del río en Pekín, pues para estar ahí con la gente, para socializar. Entonces sí, ha sido bonito ver cómo la gente ha intentado eso, lo que dices, tomárselo con humor y adaptarse para sobrellevar la situación lo mejor posible y creo que lo han conseguido bastante bien. Yo quería ya acabar, no sé, todavía quedan 2 preguntas más, no sé. ¿Qué hora es? Espera, te digo. Las 7:30. Es que ricasco. Yo te quería preguntar un poco más por el tema político con la reelección de, bueno, no sé si es el vocabulario correcto, pero reelección de Xi Jinping y cómo la sociedad civil ha reaccionado a eso. La gente está politizada y comenta el tema. Se siguen las diferentes facciones dentro del partido, es algo que queda muy lejano en los círculos en los que tú te has movido. Y bueno, ¿cómo es la reacción un poco de la sociedad, ¿no? Si siguen bastante cerca lo que ocurre en el gobierno, es algo que les queda un poco lejano. Sí, no, es algo que queda bastante lejano. Ahí, por ejemplo, cuando hacen los congresos del partido, pues están las reuniones a puerta cerrada, pues ahí toman las decisiones los delegados del partido y luego se hace una votación abierto a los medios que suele ser siempre unánime porque es simplemente como la puesta en escena de las negociaciones que han tenido a puerta cerrada. Entonces la gente Bueno, la gente es un poco lo que decías, de tomárselo con humor. Respecto al partido y la reelección de Xi Jinping, si tú vas ahí a China y no tienes contacto cercano con la gente, te da la sensación de que les da igual, pero luego si conoces a gente ves que en los círculos sociales de la gente o en las redes sociales hay un montón de bromas, un montón de ironía. Entonces ves ahí esas críticas, pero sí que tienen la sensación de que no es algo que pueden impedir. Está claro que Xi Jinping pues, ha montado una estrategia desde hace décadas que se ha ido librando poco a poco de sus enemigos, de las facciones más críticas a él o las que no le gustaban dentro del partido, y no es algo que la gente perciba que pueda cambiar.
Yo voy a aprovechar, antes de dar el paso a la otra pregunta, voy a aprovechar que creo que te comenté antes de preparar esto, es que a mí me llamaba, por ejemplo, se decía, los analistas estaban mirando la feminización del Partido Comunista Chino, más que del partido, de las élites del Partido Comunista Chino, porque ahora ya es que han ido para peor. O sea, antes creo que de 25 había un 25% de mujeres miembros del Partido Comunista Chino, pero luego en la élite no se nota, no hay un reflejo de eso. Y ahora incluso creo que en el Politburo no hay nadie, no hay ninguna mujer. Sí. ¿Es un reflejo de la sociedad o es otro tipo de...? Sí, es lo que decíamos antes un poco, que en el partido, bueno, yo diría que no es reflejo de la sociedad. En el partido pues ves eso, o sea, todo hombres, no hay ni una sola mujer, pero luego en la realidad, en cambio, ves que no es así. O sea, en la realidad las mujeres, por supuesto, defienden sus derechos, no sé, tienen las libertades. Hay un montón de, por ejemplo, también desde el punto de vista de la homofobia, etcétera, es lo mismo, ¿no? Si ves un poco los mensajes oficiales y la actitud del gobierno, que, no sé, prohíbe cualquier programa con contenido LGBTI en la televisión, pero luego sales a la calle y ves, pues ahora mismo me están mandando una fiesta mis amigos de ahí, pues de todo, pues hay fiestas LGBTI, un montón de movimientos, un montón de, no sé, un montón de oferta, más que aquí, diría yo, más que en Donosti. Entonces sí, no me parece que sea un reflejo de la sociedad. Había otra pregunta, ¿no? ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Bueno, sí, no sé si se me escucha, ¿no? Un segundo. Te pasa el micrófono enseguida. Territoriales, hablando un poco del tema de Taiwán, por ejemplo, a ver hasta qué punto ves en tu entorno que la gente está dispuesta a meterse en una guerra por lograr que Taiwán vuelva a pertenecer a la China continental en este caso, o por ejemplo todo lo que son las islas, ¿no? Que rodean, que están en el sur de la China, ¿no? Que China ahí se ha establecido en todas ellas. Todo esto, ¿cómo ven estas reivindicaciones territoriales o la ampliación del imperialismo chino? ¿Cómo lo ves en el entorno tuyo o en la política en general? Sí, bueno, por ejemplo, hoy justo desde Taiwán denunciaban que ha habido otra vez una incursión de aviones militares chinos, ¿no? Que ha habido 71 aviones que se han acercado a Taiwán. Desde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en agosto, la tensión ha empeorado con Taiwán y ahora justo en el G20, cuando se reunió Xi Jinping con Biden, parecía que se iba a suavizar esto. Tras meses de conflicto que ha habido, de tensión, en el que muchos, hasta ahora, yo creo que la opinión general en China era que no, por favor, que por supuesto no va a haber una guerra con Taiwán, eso sería llevarlo demasiado lejos y no se va a hacer. Pero ha habido un cambio desde la visita de Nancy Pelosi, cuando ahí empezaron a aumentar las pruebas militares muy cerca de la isla. Luego, con el G20 y la reunión de Xi Jinping y Biden, pareció que se suavizaba esto y los dos aseguraron que no iban a ir a más. Biden quiso subrayar una vez más que está del lado de China continental en ese aspecto y que no reconoce Taipei, pero ahora enseguida, el viernes pasado anunciaron una ley para dar más ayuda militar a Taiwán en el caso de que sea necesario. Y entonces Pekín ha vuelto a reaccionar pues enviando más aviones militares. Entonces es difícil saber lo que va a pasar y yo creo que la sociedad ahí tampoco no tiene una idea fija de lo que va a pasar con Taiwán, pero viendo lo que ha pasado últimamente, pues que aumenta la tensión, dan un paso atrás, aumenta la tensión, no sé, la gente ya no sabe qué esperar. Luego ha pasado también con Hong Kong, por ejemplo. Hemos visto, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hemos visto en Hong Kong, por ejemplo, yo estuve cubriendo todas las protestas que hubo ahí antes de la pandemia y hemos visto que se ha conseguido al final, poco a poco, reducir la libertad de la gente en Hong Kong. Desde que salió la ley de la seguridad nacional ya no ha habido más protestas. Todos los activistas han tenido que escapar o muchos han sido encarcelados y han perdido sus libertades democráticas. Entonces la gente en Taiwán
tiene pues, más preocupación ahora, viendo lo que ha pasado con Hong Kong. Y yo, por ejemplo, hablando con amigos de Taiwán, me dicen que ellos sí tienen un temor a que pase algo más. Pero bueno, no hay que ver. ¿Y los de la China continental, de alrededor tuyo, por ejemplo, qué opinan de la tensión con Taiwán? Pues los que tengo yo alrededor esperan que no pase nada, pero no sé si hemos dicho antes que sí que hay una percepción general. Por ejemplo, en las manifestaciones, muchos a mí me decían, tenemos que tener cuidado porque no sabemos de lo que son capaces en el gobierno. Sí hay un poco esa percepción general. También, por supuesto, eso es ir lejos y sacar conclusiones un poco de cosas que no tienen nada que ver, pero sí queda todavía la sensación de, por lo que pasó en Tiananmen y el hecho de que todavía el gobierno no lo admita y no pida disculpas, eso le da a la gente una sensación de, pues eso, que no saben hasta dónde pueden llegar las autoridades. Si hubieran pedido disculpas, ahí te da otra sensación, ¿no? Pero si no piden disculpas, no sabes de qué son capaces. Entonces sí que siento un poco en la sociedad pues esa sensación de, espero que no vaya más, pero quién sabe. Cuando estábamos preparando esta charla hablábamos de estereotipos. No sé, tú decías que había algunos estereotipos que ha derribado esta pandemia. Por ejemplo. Bueno, eso quiero creer. Pero yo creo que con el comienzo de la pandemia sí que hubo un aumento de la xenofobia, clarísimo, pues con todo eso de culpabilizar a China y esa tendencia a culpabilizar al gobierno, pero también a los chinos. Y ellos, ¿culpa de qué tienen, no? Además que están ahí aguantando una cuarentena de no sé cuántos días. También hubo, no sé si os acordáis, bastante movimiento en las redes sociales con el hashtag Yo no soy un virus. De esa forma quisieron denunciar, por ejemplo, el racismo que sufrieron los chinos y los asiáticos en general en el resto del mundo al comienzo de la pandemia. Entonces, al comienzo hubo algo muy negativo, pues esa xenofobia que salió un poco a la luz, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que saliera de forma más clara esa xenofobia dejó al descubierto esa xenofobia interiorizada y no todo el mundo, pero quiero creer que mucha gente se ha vuelto más consciente de eso y ha cambiado un poco la visión, como que la gente ha intentado pues no ir a blancos y negros al hablar de China. También al estar China tanto en el foco estos últimos años, aunque fuera por un tema negativo, indirectamente se le ha prestado más atención. Y a la hora de hacer periodismo, por supuesto que todos hemos visto un cambio. Por ejemplo, cuando yo llegué hace 7 años, pues estaban los editores, algunos que siempre te pedían temas de, pues hazme un vídeo sobre los abuelos que bailan en el parque o los chinos que van a echar la siesta al Ikea o los chinos que son no sé qué. Y no se le daba mucho espacio, por ejemplo, a otros temas más políticos, o cuando había un conflicto internacional siempre se hace la reacción de Estados Unidos, pero no se prestaba atención a la reacción china cuando es la segunda potencia mundial, y eso en cambio ha cambiado ahora. Ahora no se piden tanto los temas coloridos de las abuelas en el parque y se piden más temas variados y se le da más atención de otra forma. ¿Eso también lo has notado en tus compañeros que llevan más tiempo en China o de los que otro tipo de compañeros extranjeros? Sí, bueno, otros periodistas, otros corresponsales coinciden en lo mismo, todos decimos. Al principio todos nos quejábamos de eso, ¿no? De que, joder, que nos piden siempre estos temas muy, no sé, de color, y ahora, pues eso, dicen que no, que hay otro interés. Sí. Bueno, podríamos estar hablando con Olatz, porque estamos hablando de un país muy importante, muy grande, pero se nos acaba el tiempo. No sé si hay alguna última pregunta. Ah, espera un momentito que viene el micrófono. Espera un segundo. Sí. Con una respuesta de 2 palabras basta. Yo creo que tenemos el comentario nuestro de que solemos decir, trabajan como chinos. Y es que les vemos que están en los bazares, en las tiendas, metiendo horas todo el día, fines de semana, de una forma tremenda, al menos lo que se ve por aquí. Sí. ¿En China pasa lo mismo con los chinos? No, y está bien que me digas lo de los bazares porque si alguien quiere dejar de tener estereotipos sobre China, recomendaría que no piensen que, por ejemplo, los que trabajan en las tiendas son todos los chinos. O sea,
pues la gente que ves ahí son específicamente pues gente que viene de una provincia específica, que igual no tiene nada que ver con otra provincia, porque aquí normalmente los que vienen de China son de una provincia específica y son gente que pues trabaja en una tienda. Pero en China, pues no, diría que no es así. Por ejemplo, antes no sé si hemos hablado del esto. cambio de la pandemia, Sí. el cambio de que los jóvenes hoy en día también ellos se dan cuenta de que prefieren tener más libertad de horarios y de muchísimas cosas que lo contabas, ¿no? Sí, sí, eso es. Está cambiando eso ya. Antes es que ha habido tal cambio en la forma de vida, en la calidad de vida. Ves, por ejemplo, a pues, amigos y así que, no sé, sus padres tuvieron que, bueno, empezaron de cero y tuvieron que trabajar un montón para conseguir una calidad de vida y ahora, pues, bueno, ha crecido un montón económicamente China. Creo que el PIB se ha multiplicado por 15 desde el 97, me parece, desde que murió Deng Xiaoping. Y eso, pues ha mejorado la calidad de vida. Entonces, por supuesto, es que hay un cambio absoluto desde una generación a la otra. Los jóvenes ahora quieren vivir bien, quieren tener libertad, quieren ser creativos, etcétera, etcétera. Un poco como aquí, o sea, cada vez más parecidos. Pues nada, queremos volver a recordar que esto está organizado por la Asociación de Periodistas Vascos y el Colegio Vasco de Periodistas, con colaboración de Donostia Cultura y grabado por Digitalac. Queremos agradeceros que hayáis venido en estas fechas y sobre todo queremos agradecer a Olatz, que siempre es enriquecedor tener un testigo directo de cómo se vive y cómo se siente en China, que es un país inmenso, como ya hemos dicho. Eskerrik asko, Olatz, con la que podríamos estar hablando un montón. Eskerrik asko.